Amén, amén. Muchas gracias, hermano Miguel, por haber dirigirnos esta mañana en oración. Muy buenos días a todos, hermanos. Veo aquí que tenemos un poco más de asistencia, así que bienvenidos a todos que se han conectado de nuevo en esta mañana. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy, muy feliz que puedo compartir con ustedes estas meditaciones esta semana. Así que vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro tiempo juntos al entrar en la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros en cada momento, Señor, por protegernos, guiarnos, Señor, e instruirnos en los caminos que tú quieres que nosotros andemos, Señor. En este momento, Señor, al abrir tu palabra, invitamos que tu presencia pueda estar con nosotros, Señor. Invitamos que tu espíritu nos pueda hablar, Señor. Y en medio de, Señor, de tocar el tema del duelo, que tu santo presencia, Señor, pueda ser una consolación para cada uno de nosotros. A veces, Señor, recordamos a las personas que hemos perdido, Señor, y despertamos sentimientos de tristeza, Señor, y nos damos cuenta que las personas, sí, Señor, nos hacen mucha falta todavía. Así que, Señor, pedimos que tú estés al lado de nosotros, que tú nos consueles, Señor, y que tu poder y gracia, Señor, y tu esperanza pueda estar con nosotros en cada momento. Todo eso te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a entrar en la meditación que tengo para ustedes. En esos últimos días hemos estado estudiando acerca del duelo y acerca de dolor y tristeza y cómo Dios se revela y cómo Dios nos puede consolar en estos tiempos. Así que en los últimos días hemos visto acerca un poco de la tristeza, hemos estudiado un poco el plan original de Dios. Y aunque nunca fue su intención dejarnos experimentar esos dolores, Él abrió el camino para que su gracia, sacrificio, nos pueda ayudar y Él nos pueda ayudar y pueda caminar con nosotros en cada momento también. Así que lo que quiero ver con ustedes en esta mañana es un poco el corazón y la persona de Cristo Jesús. Él es la única razón por la cual nos hemos reunido todos estos días, cada mañana a las 5. El corazón de Cristo es lo que tiene suma atracción para cada uno de nosotros. Así que yo sé que eso es para mí. Ojalá sea lo mismo para ustedes también. En la experiencia del cristianismo, a veces es muy fácil. am, Tenemos una tendencia de ir uno de dos caminos. El primer camino es nos guiamos por la doctrina y nos volvemos muy analíticos sobre el estudio de la Biblia. Y es bueno estudiar la palabra de Dios. Pero a veces conocer lo que creemos, conocer doctrina sin conocer el corazón y carácter de Jesús, nos hace volver un poco muy estrictos y no tenemos ese poder que nos acompaña el mensaje de Dios. Así que la otra cosa, el segundo camino, nos lleva a tal vez entonces tener una pasión para Dios, pero después no le damos mucha atención a lo que es la doctrina de la Biblia. Entonces nos alejamos o descuidamos un poco el estudio de la Biblia y eso no es bueno conocer a Jesús de esa forma, pero cuando no tenemos esa doctrina, esa creencia que nos respalda y nos refuerza lo que creemos, entonces no estamos en un camino muy estable. Ahora, vivir en un mundo de dolor y aflicción, hay que tener un poco de los dos mundos, de los dos caminos. Hay que conocer el carácter y corazón de Jesús y al mismo tiempo conocer las lecciones que Él nos dejó para aprender en esta vida. Así entonces es como nosotros tenemos fuerza y sabiduría para navegar estos tiempos. Así que lo que quiero estudiar con ustedes viene del libro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Así que aquí vamos a conocer un poco el carácter de Jesús
en esta mañana. Así que Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, la historia que encontramos aquí. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó al ferretero y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Muy bien. Encontramos una linda historia, una linda experiencia de esperanza y al mismo tiempo de duelo también. Versículo 11 dice, vamos a empezar por ese lado. Versículo 11 dice que aconteció después. Después de entrar en esta parte de la historia, Jesús había tenido su encuentro con el centurión y la fe que él vio en esa persona. Eso lo vemos un poquito antes de esta historia. Ahora dice la palabra de Dios que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud también. Así que muchas personas lo estaban siguiendo desde la última experiencia para esta experiencia también. Así que tenía mucha gente que lo acompañaban. Am, y es interesante saber que fue el Espíritu que le estaba guiando a Jesús para ir hacia la ciudad de Naín. Jesús nunca hizo, Jesús en cada momento, cada día, él siempre estaba haciendo la voluntad de su Padre. A veces tenía la dirección en donde iba a ir y a veces simplemente el Espíritu le estaba guiando en los caminos que él debería de andar. Así que la Biblia no nos dice por qué, pero parece que Jesús sabía la razón por la cual él tenía que pasar por esta ciudad. Y eso lo vemos en esta historia. Algo nos podemos dar cuenta de que Jesús siempre seguía esa dirección del Espíritu de Dios. En cualquier lugar que Jesús se encontraba era porque tenía que estar ahí por alguna razón. Y eso fue lo que él conocía. Esa es la razón que lo vamos a ver en unos momentos. Pero versículo 12 entonces dice, cuando él llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad también. En esta historia entramos directamente en el duelo de una viuda que había perdido en un momento a su esposo y ahora está en camino para entrar a su hijo, su único hijo que ella tenía. Así que no sabemos cuáles fueron las circunstancias, no sabemos qué fue lo que sucedió o no sabemos cuál fue la razón por la cual su esposo y ahora su hijo fallecieron. Pero lo más importante es ah, que sé que fue accidente o enfermedad o por alguna otra razón, el hecho es de que ella no tenía a su hijo con ella en este momento. Así que para los que no tienen hijos todavía, nosotros solo podemos imaginar la profundidad de ese dolor que ella estaba sintiendo. Ella había enterrado a su esposo y ahora estaba enterrando a su hijo. Ella no esperaba tener esta experiencia. Tal vez ella esperaba que su hijo la iba a enterrar a ella en algún momento. Así que ese es un dolor que tal vez muchos de nosotros solo podemos imaginar lo que ella estaba sintiendo. Tal vez si alguien ha pasado por esa experiencia, nos pueden contar cómo difícil es. Y no hay muchos que puedan entender este dolor. Pero, y también para los que tienen hijos, sean ya grandes y que ya crecieron y ya salieron de la casa o ya están trabajando o algo así.
am, o tal vez si todavía los tienen ahí en casa, imaginen si ustedes tuvieran que pasar por este dolor. Si ustedes en un momento no los tendrían a su lado por alguna razón, sea por enfermedad, sea por accidente, sea por otra razón. Es algo difícil, es algo muy difícil. No hay palabras como describir el sentimiento que esta mujer tal vez estaba sintiendo. Y no hay palabras como describir lo que nosotros íbamos a sentir si nuestros hijos o nuestros papás no estuvieran con nosotros. Así que cada aspecto de la vida de esta mujer, de esta viuda que estamos estudiando, estaba lleno de dolor. Si nosotros nos damos cuenta, su presente, ella estaba sintiendo un dolor profundo. Ella estaba sintiendo la pérdida de su único hijo. Su pasado también estaba lleno de dolor porque en algún momento tuvo que enterrar a su esposo. No sabemos por qué, pero su esposo ya no estaba con ella. Así que su futuro tampoco estaba muy seguro porque, y no tenía mucha esperanza, porque en esa cultura, para una mujer estar sola sin tener a un esposo o algún hijo que la pueda cuidar o mantener o ayudar a tomar decisiones o proveer por ella, no era una situación muy agradable, no era una situación fácil, no era una situación que muchos sabían qué podían hacer. No tenía muchas opciones para su futuro. Así que para ella lo único que le quedaba es estar en este momento de dolor y no sabía qué es lo que iba a hacer en el futuro. Así que su pasado, presente y futuro, todo estaban llenos de dolor y tristeza y preocupación. Ella misma no podía tomar decisiones y después de que este momento, ahora tiene toda la ciudad que está con ella. Todos de la ciudad conocían su situación, sabían que después de este momento, ella iba a estar sola, le iba a tocar enfrentar la vida sola. No había muchas personas que la podían ayudar. Ahora, es por esta razón que toda esta gente estaba a su alrededor. Todos sabían su situación y que era grave. Y todos sabían que si alguien no la ayudaba en este momento, su vida en el futuro iba a ser mucho más difícil. Así, la historia de esta mujer no es la única historia. Como mencionamos en días pasados, nosotros vivimos en un mundo de pecado. Y eso quiere decir que todos nosotros estamos expuestos a este mismo dolor. Es posible que aún entre nosotros mismos en este grupo hay personas que han pasado por este mismo dolor. Han perdido papás, hijos, amigos, queridos y es un momento muy difícil. No sabemos qué decir. Y también para personas que están viendo a otras personas sufriendo con este dolor, es difícil también porque no sabemos qué debemos decir. No hay mucho que podemos hacer, no hay muchas cosas que am, podemos decir para poder aliviar un poco ese dolor. Pero lo que quiero que veamos esta mañana, una vez más, es el corazón y carácter de Cristo Jesús. Porque si nosotros nos damos cuenta, en esta historia también Jesús estaba en camino. Al principio de esta historia, Jesús había entrado y estaba en camino para enfrentar todo este procedimiento que venían en camino también. Así que, y yo creo que el Espíritu de Dios lo guió a Jesús para estar en este momento, porque Dios sabía que todos nosotros íbamos a pasar por un momento así también. Y Él quería que quede grabado una historia, una lección para nuestra fuerza y esperanza para vivir en estos momentos. Así que nos damos cuenta entonces que Jesús siente una compasión por cualquier persona que esté en medio del duelo. Y eso es muy importante saber y recordar, que cada persona que esté doliendo en algún momento, cada persona, sea uno de nosotros o sea un amigo o familiar, cada persona que esté pasando por momentos de duelo, Jesús tiene compasión por esa persona. Jesús tiene en mente el dolor de esa persona. Jesús está dispuesto a caminar al lado y enfrentar el dolor de esa persona. Así que lo que tenemos en esta historia es una escena que describe exactamente la condición humana bien claramente. Dice, por un lado,
tenemos una viuda, tenemos una persona que representa la pérdida de vida que vivimos y experimentamos en este mundo y el dolor que eso atrae también, juntamente con toda la incerteza que sentimos después de esos momentos. Pero por el otro lado, también tenemos a Jesús en camino para enfrentar este dolor. Él salió del cielo, el único lugar de paz suprema y felicidad. Él salió, tomó la decisión de salir del cielo para entrar en este mundo exactamente para enfrentar todo este dolor que nosotros estamos experimentando. Así que, y para redimirnos también. Así que por un lado tenemos dolor y por el otro lado tenemos esperanza. Las dos cosas que tenemos para vivir ahora. Así que en ese momento tenemos a Jesús y la viuda, esperanza y dolor. Y ahora nosotros también en nuestras experiencias en esta vida tenemos dos cosas. Tenemos dolor y tenemos angustias, pero también tenemos a Cristo Jesús que siempre está dispuesto a caminar con nosotros. Así, cuando uno tiene a alguien, escuchen lo que dice entonces versículo 13 de Lucas 7. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora, cuando uno tiene a alguien que está pasando por dolor, cuando alguien ha sufrido una pérdida profundo y un pastor yo recuerdo que me dijo, entre más cerca la relación, más profundo es el dolor después de que esas personas han fallecido. Así que nosotros, y bueno, siempre sabemos que hay ciertas cosas que no se deben de decir. Yo tengo un video de un pastor que hizo un pequeño video de 5 cosas de no decir a una persona que está en medio del duelo. Tal vez se los puedo compartir después de la reunión y se los puedo enviar. Pero la cosa número uno que nunca debemos de decirle a una persona que está en medio de su duelo es que le digamos que no lloren. Eso es el clave número uno de nunca debemos de decir eso, porque ellos están en medio de la tristeza, están en medio de un dolor profundo. Ellos, si hay alguna persona que merece llorar, es la persona que está en medio de este duelo. Así que nosotros con nosotros estamos ministrando a una persona que está, apenas perdió a alguien o que está en medio de ese dolor. Nunca le debemos decir que no lloren. Hay que dejarlos que lloren, aunque sea un poco incómodo para nosotros. Algunos de nosotros, cuando vemos a una persona llorar, también nosotros queremos llorar y a veces no queremos pasar por esa experiencia, así que tal vez les decimos, ay, no llores ahora en este momento, pero nunca les debemos decir eso. Hay que dejarles que ellos lloren, que ellos se expresen. Pero si esa es la verdad, entonces, si eso es como nosotros si eso es que nosotros debemos de tener eso en mente, ¿cómo es posible entonces que Cristo Jesús se le pueda acercar a esta mujer en medio de su dolor, en medio de estar enterrando a su único hijo? ¿Cómo es posible que él la pueda decir, no llores? ¿Por qué es que Jesús tiene esa habilidad? ¿Por qué es que Jesús se le acercó y sobre todas las palabras que él pudo haber dicho, por qué es que él escogió no llores? La verdad es que la razón por la cual nosotros nunca debemos decir esas palabras a una persona en medio de duelo es porque nosotros no podemos hacer, no hay algo que nosotros podemos hacer para aliviar el dolor de esa persona. No, la única razón que ellos están llorando es porque ellos perdieron a un querido que era muy cerca de ellos. Así que nosotros, la única cosa que les iba a ayudar es de levantar a esa persona y que se los entreguemos después. Y ninguno de nosotros tenemos ese poder para hacerlo. Pero la verdad es que Cristo Jesús era el único que pudo haber dicho esas palabras, porque al mismo tiempo Jesús era el único que tenía el poder y la autoridad para aumentar y arreglar su situación de esta persona. Así que no hay nada, Jesús era el único que podía decirle a esta viuda, no llores, porque él era el único presente en ese momento que tenía el poder para hacer algo por ella.
Así que es la verdad para todos nosotros también. Cuando enfrentamos a la muerte, nos damos cuenta que estamos en la presencia de algo que no podemos controlar. La muerte está fuera de nuestro control. La muerte está fuera de lo que nosotros podemos navegar y manejar. Pero en este sentimiento de no tener control, es lo que es lo más incómodo para muchos de nosotros. Pero hay que recordar que Cristo Jesús estaba al lado de esta persona y Él es el único que puede proveer paz para ayudarnos y consolación y ayuda para cada uno de nosotros también. Entonces, escuchen lo que dice Salmo capítulo 94, versículo 19. Y este dice, en la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. Es lo que dice la palabra de Dios, que aún en los pensamientos más íntimos de nuestras mentes y corazones, las consolaciones de Dios, las consolaciones del Señor, tienen el poder para alegrar nuestras almas. Así que Jesús es el único que nos puede consolar en esos momentos de más dolor. Así que aún en los momentos cuando y todos nosotros que hemos pasado por esa experiencia de perder a una persona, sea en mi caso, en mi vida, he perdido a mi primo, a mi abuelita, a hermanos de la iglesia también. Y yo les puedo decir que los momentos más difíciles para cada persona es las horas de la noche. Las horas de la noche cuando ya todos se han ido a descansar, cuando ya no más hay visitas, cuando ya no más hay personas que nos han traído comida o algo así, cuando ya no más, cuando todas esas cosas desaparecen, las horas de la noche cuando estamos solos con nuestros pensamientos, solos con ese dolor, solos con esa angustia, esos son los momentos más difíciles. Pero dice la palabra de Dios que aún en esos momentos es cuando Cristo Jesús está a nuestro lado. En esos momentos especialmente es cuando la consolación del Señor se puede acercar y puede ministrar a nuestros corazones también. Así que eso es lo más poderoso que Dios puede hacer por nosotros, porque eso quiere decir que aún en los momentos cuando nos sentimos más solos, no estamos realmente solos. Cristo Jesús está a nuestro lado. Y en ese momento tenemos la única persona que nos puede ayudar, la única persona que puede tomar nuestro dolor, la única persona que puede tomar nuestra angustia y puede consolarnos también. Así que eso es lo que está pasando en esta historia. Jesús era la única persona que tenía el derecho de decir, no llores. Y miren lo que dice versículo 14 a 15, continuamos con la historia. Dice, acercándose, tocó Jesús el ferretero y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Por qué será que Jesús hacía milagros? ¿Por qué será que Jesús en muchos lugares donde él estaba, él hacía milagros, diferentes milagros él hacía? Una razón es porque le daba validez a su ministerio. Entre más milagros él hacía en esos momentos oportunos, más se daba a conocer que él era la persona que él estaba diciendo que él era. Él estaba diciendo que él era el Hijo de Dios y que de él tenía el derecho de darle, él vino para darle salvación y redención al mundo. Así que entre más milagros él hacía, le daba validez a su ministerio. Así que, pero en esta historia vemos algo muy interesante. ¿Quién le pidió a Jesús para sanar a este hijo? Nadie. Nadie le pidió a Jesús que sane a esta persona. Nadie le pidió a Jesús que lo levante de la muerte. Había alguien que estaba demostrando alguna fe que Jesús estaba respondiendo, ¿no? Ni había nadie ahí en ese momento estaba teniendo alguna fe o había dicho algo que Jesús iba a poder decir, bueno, estaba respondiendo a esa fe. Entonces, ¿por qué será la razón por la cual Jesús hizo este milagro? La Biblia nos dice que simplemente una razón, porque Jesús tuvo compasión por ella. Jesús tuvo compasión por esta persona que estaba en medio de su duelo, estaba en medio de su dolor. Y bueno, la Biblia también dice que Jesús tiene muy cerca de su corazón
viudas y huérfanos también. Así que a esas personas Jesús o Dios quiere especialmente ministrar y proveer por ellos, porque no tienen muchas personas que los puedan ayudar, no tienen muchas opciones, especialmente en la cultura que estamos estudiando. Así que la única razón que Jesús entonces obró este milagro en este momento era porque él tuvo compasión por esta persona. Personas en medio del duelo son personas que Jesús les tiene compasión, les tiene amor y les tiene fuerza también. En el momento más difícil de sus vidas tenemos la promesa de que Cristo Jesús pueda caminar con nosotros. Así que en este momento en que Él entrega, y lo lindo también de este momento también es que Jesús, después de haber levantado a este joven de la muerte, dice la palabra de Dios un detalle muy interesante, y lo dio a su madre. Así que Jesús mismo lo levantó y lo guió por la presencia de su mamá y se la entregó a ella de nuevo. Eso es una escena muy increíble. En otra ocasión, así que esta escena es una confirmación de la promesa que está escrito dentro de la palabra de Dios en el libro de Juan 11, 25 al 26, cuando Jesús dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con una pregunta, si creemos, crees esto, dice la palabra de Dios. Yo puedo decir que sí, yo creo en esta resurrección que es Cristo Jesús. Creo que Él es la vida, porque hay muchos momentos que confirman esa verdad. Y ese es uno de la viuda de Naín y la experiencia de ella con su hijo. Es uno de los momentos que confirman el validez de esta palabra que Jesús dice, que Él es la resurrección y la vida para todos nosotros. Así que lo que tenemos es un momento, una prueba o algo que nosotros vamos a poder experimentar más adelante en el futuro. Así que si podemos imaginarnos por un momento este momento, y con esto ya vamos terminando, pero en este momento tenemos entonces una escena que es un ejemplo de lo que nos espera cuando lleguemos al cielo. Dice Jesús, dice la Biblia que los justos van a resucitar primero y todos nosotros que estemos vivos vamos a juntarnos con ellos en el cielo. Um, pero Jesús mismo, habrá un momento cuando Jesús mismo va a levantar los muertos que murieron en él, y Él los va a levantar y Él nos va a entregar a esas personas para que estemos con ellos para siempre también. Así que imaginen ese momento, amigos y personas que nosotros hemos perdido, de esa linda reunión que nos espera al lado de Dios por medio del poder de Dios, que Dios mismo nos va a introducir a mi abuelita, a mi primo, a nuestros hermanos que han fallecido, y nos va a decir, esas son las personas que ustedes han extrañado tanto. Ahora están aquí. Ustedes van a poder estar juntos y nunca más van a tener que pasar un momento de separación. Hasta en ese momento los vamos a poder ver sin enfermedades, sin dolores y angustias. Todos vamos a ser transformados. Así que la escena con la viuda de Naín es un ejemplo de lo que nos espera más adelante y lo que Dios quiere pasar con nosotros también. Así que una cosa Dios nos pide para llegar a ese momento, que nos mantengamos en la fe de Cristo Jesús, que nos mantengamos confiando en Él y mantengamos esa relación íntima con Él también, para que la experiencia de la ciudad de Naín pueda ser nuestra experiencia también. Termina la historia en 16 al 17 de Lucas 7 diciendo, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, que Cristo Jesús pueda ser nuestra consolación en esta mañana. Ojalá nos hemos estado dando cuenta que en los momentos más dolorosos de nuestra vida, en momentos de duelo, Cristo Jesús está dispuesto a caminar a nuestro lado y ser nuestra consolación también. Así que no sé cuál sea tu dolor en este momento. Tal vez has estado pensando lo mismo.
meditando en los dolores, en las angustias de lo que trae perdiendo a un amigo, a una persona cerca de nosotros. Pero la promesa de la palabra de Dios es que Cristo Jesús tiene compasión para cada uno de nosotros y que esa compasión nos llene de fuerza, nos llene de ánimo. No es para que no sintamos esos sentimientos, es para que no, creamos que no estamos solos en esos momentos, que tenemos un Dios que está a nuestro lado, que tenemos un Dios que entiende nuestros dolores y camina a nuestro lado también. Y al mismo tiempo, Él es el único que también tiene la esperanza para nosotros. Así, hermanos, les quiero invitar que oremos y oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, damos gloria a tu nombre, Señor, porque solamente tú, Señor, tienes las llaves de la muerte y solamente tú, Señor, eres la resurrección y eres la vida también. Señor, gracias por caminar con nosotros aún en medio de nuestro dolores, Señor. Gracias por ser nuestra consolación y nuestra fuerza y un refugio para todos nosotros, Señor. Quiero pedir, Señor, que aún en los momentos más íntimos, Señor, de nuestra vida, en las horas de la noche, Señor, cuando tal vez sentimos que estamos lo más solos, Señor, ayúdanos a sentir que tu poder y tu presencia está al lado de nosotros, que tenemos un Dios que entiende nuestras angustias y tenemos un Dios que conoce lo que estamos viviendo, Señor. Y también, Señor, tú eres el único que tienes una esperanza para todos nosotros, de un día, Señor, a vivir de nuevo con la vida eterna, Señor, al lado de personas que han muerto en la fe también, Señor. Así que pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir y llegar a ese momento, Señor, donde podamos recibir las personas, Señor, que tú tienes, que tú vas a resucitar en ese tiempo, Señor. Así que guíenos en esta semana, Señor, y Señor, bendice cada familia, persona que se ha conectado con nosotros en esta mañana. Ayuda a que ellos puedan regresar mañana, Señor, para seguir estudiando, seguir meditando en tu corazón y en tu compasión que tú tienes para nosotros. Y todo esto te lo pido en tu dulce nombre, Jesús. Amén.